Ahora sí, mucho mejor, ya me escucho yo. Guay. Vale. Nada, cuando quieras. Vale, ¿va a hacer alguna presentación o algo? Porque no... Sí, la tengo que presentar, ¿no? La tengo que publicar aquí para que se vea, ¿no? Sí, Sí, tienes que darle a compartir. Digo, Sí. por si quieres prepararla antes de que meta la gente. Ya estoy ahí. Vale, ¿La ves genial. ahora? Fenomenal. Sí, pues admito a la gente, ¿vale? Muy bien. Ya cuando quieras, te has muteado, pero... Ahora sí me escucháis, ¿verdad? Sí. Candela, ¿empezamos ya o espero un poquito más? Sí, cuando quieras. Vale, muy bien. Pues voy entonces a dejar un segundito que voy a colocar aquí el para poder veros. Bueno, pues buenos días a todos y nada, bienvenidos a este webinar. Yo voy a intentar ceñirme bien al tiempo. Yo creo que tengo algunas slides. Yo os quiero contar un caso de negocio de cómo hemos montado con una compañía muy importante. Es una compañía de las más grandes que hay en España, un portal de e-commerce. Ellos tienen un modelo B2B tradicional, aunque tienen otras divisiones, pero creo que es un caso válido de negocio que nos sirve un poco para ver cómo se puede montar de forma rápida, también escalable, y cómo se puede de alguna manera buscar un modelo que dentro de una compañía al final compañías sobre todo que son más tradicionales y que tienen negocios más, digamos, analógicos o más offline, cómo pueden ir hacia un canal digital de una manera ordenada y estratégica. Bueno, esto es un poco quién soy yo, simplemente para que me ubiquéis, luego os pasaré la presentación. Y la idea es contaros cómo se hizo este proyecto, que nació de un proyecto de 4 semanas, un piloto que se montó muy rápido y cómo ha ido evolucionando. Esto empezó en la pandemia, y ahora os cuento el contexto. Para que veáis un poco dónde hemos ido, y quiero también ser bastante claro en cuanto a la tecnología, qué ha pasado y todo lo demás, para que un poco entendáis el contexto del cliente y de mercado. Un poco para actualizaros, no me voy a enrollar mucho aquí, pero simplemente para que tengáis un poco la ubicación de dónde estamos nosotros y por qué somos tan especialistas en las soluciones de SAP Customer Experience. Yo creo que somos el mayor partner que hay, siempre decimos, en el sur de Europa. Esto viene de una razón. Nosotros venimos trabajando con las herramientas de Hybris, que sabéis que es como se conocía en el mercado antes de que SAP haya hecho el renaming de las soluciones a Customer Experience, Commerce y todas las demás, desde mucho antes de que SAP lo comprase, lo adquiriese, que fue allá por el año 2013. Esto es porque nosotros nacemos de una compañía que se llama Flieger, que es una compañía alemana que se dedicaba a hacer negocios de digital commerce y especialmente con estas tecnologías. Esta compañía fue adquirida por otra compañía que se llama FH, que yo siempre cuento es una compañía hoy en día del grupo NTT, pero es una compañía similar en España, en Stratasys, ese tipo de compañías muy fuertes fuera de España, pero no con presencia local. Porque cuando SAP adquirió Hybris, una cosa que le pasó a muchos, sobre todo integradores y también a los clientes, es que entran en un mundo en el que SAP todo se basa en un lenguaje de programación que es ABAP, en un concepto estándar, y se enfrentan a un mundo que es muy distinto, ¿no? En el que tú tienes un core de negocio y múltiples desarrollos, porque el e-commerce es desarrollar de manera continua sobre una base estándar, que es la que tiene razón y por qué este tipo de productos son tan buenos, es porque tú tienes un core que no hace falta desarrollar, no tiene ningún sentido, pero luego hay múltiples extensiones, ¿no? Y es un concepto distinto, con tecnología Java en este caso, hay muchas otras tecnologías a veces, PHP, y además es un mundo súper cambiante, ¿no? En el mundo del e-commerce nacen constantemente cambios y tú tienes que adaptarte de una manera rapidísima, ¿no? Entonces tienes que tener un modelo de partner también integrador bastante distinto. En el mundo SAP estamos acostumbrados a un tipo de proyectos. Yo vengo del mundo SAP y en el mundo del digital commerce es un mundo bastante distinto. Es muy enfocado al cliente y es un mundo que es muy rápido, como os decía, y muy cambiante. Entonces, FH adquirió esta compañía que se llama Flieger porque ellos vieron que la mejor manera de acelerar era tener un especialista dentro. Y conjuntamente aterrizamos aquí en España. Fue cuando yo me incorporé en el año 2017 para hacer proyectos de esta tecnología. Por eso nos conocen como los especialistas. Llevamos ya 5 años en España
y trabajamos básicamente sobre toda la solución, toda la suite de Customer Experience de SAP, y ahora os cuento también en algunas otras tecnologías que hemos ido avanzando. Como siempre pasa en el mercado, pues aquí ha habido adquisiciones y cambios. FH fue adquirida a nivel global por el grupo NTT y nosotros creamos esta marca DU Digital, todo el equipo directivo que estábamos aquí ya trabajando con un equipo muy fuerte en el año 2019, para crear una marca que además buscamos un modelo en el que podamos tener una orientación un poco multimarca también con los clientes, porque muchos clientes lo que tienen dentro de su landscape en el área de clientes, cuando están enfocados hacia la parte más comercial y todo lo que es el approach de clientes, es múltiples soluciones, ¿no? Salesforce tiene mucha presencia en el CRM, es muy normal en nuestros clientes, y entonces al final te encuentras una mezcla, ¿no? Y tú tienes que, como integrador, poder decir que lo que tienes dentro de tu casa es la posibilidad de darle la mejor solución a cada cliente. Era un poco nuestro objetivo, crear una compañía muy enfocada a la transformación digital en áreas de clientes y que tuviera mucha especialización. Y ese es un poco el modelo de compañía que hemos creado con todo el equipo que veníamos trabajando ya aquí en España desde 2017, ¿no? La pandemia a nosotros nos ha favorecido mucho realmente al estar muy metidos en digital commerce, pues hemos duplicado prácticamente la compañía en los últimos 2 años y somos, yo creo que, bueno, hace poco estuvimos en el evento del SAP Commerce y somos una compañía, pues como os decía, muy especialista porque además creemos en ese modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Pues el modelo es ser especialistas en las áreas que trabajamos. Nosotros creemos que, por supuesto, para ser un integrador que puedes hacer de todo, pues puedes irte a cualquiera de los grandes que tienen todas las capacidades, pero cuando llegas a soluciones tan específicas, necesitas especialistas. De hecho, es algo que nos pasa en muchos de los clientes que trabajamos. Tienen en el RP partners más tradicionales, pero cuando entramos en estas soluciones, donde tú vas a tener que tener un equipo muy multidisciplinar, lo que necesitas realmente es gente con mucho conocimiento del producto y de las soluciones y también un poco del negocio, ¿no? Y esto es un poco nuestro modelo, bueno, un poco lo que nosotros somos. Sobre todo lo importante es que nosotros enfocamos los proyectos de una manera tecnológica también. Con eso, ¿qué os quiero decir? Que cuando tenemos un proyecto, lo típico que suele pasar es que alguien te dice, pues yo voy a poner 2, 3 consultores, un analista, 2, 3 desarrolladores, un front, un back y un no sé qué. Nosotros no concebimos los proyectos así. Nosotros a veces tenemos proyectos incluso pequeños donde entran 10 o 12 especialistas, porque lo que necesitamos es que entren las personas que dominan la tecnología. No es lo mismo un especialista que sea un desarrollador de la tecnología en front, de un desarrollador que conoce muy bien el buscador, a otro que sabe muy bien la gestión de los productos, a otro que sabe muy bien las integraciones, a otro que conoce muy bien el desarrollo back, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es un equipo muy multidisciplinar que lo que hace es que entra en los proyectos para desarrollar de una manera muy, digamos, ajustada a lo que se necesita en cada momento. Y esa filosofía es la que nos dice que además nosotros tenemos un equipo end-to-end que lo que nos permite precisamente es mover a estos equipos de una manera o de otra flexible según necesitamos. Y eso es lo que un poco nos diferencia. Hay muchos partners que te dirán, pues yo tengo gente en China, en tal, a nivel mundial tengo no sé cuántos. Sí, pero ¿cuántos tú manejas en tu mano? ¿Cuánta gente tú realmente podrías poner mañana si hay un problema? Pero cuando hay un problema en el e-commerce o en el área de clientes, o en un canal de marketing o en algo que esté relacionado directamente con un cliente, la respuesta es inmediata y es muy tecnológica. Necesitas a alguien que te pueda resolver el problema de manera inmediata, ¿no? Y es una filosofía que nosotros un poco intentamos desarrollar. Y bueno, nosotros nos definimos un poco como partners de iniciativas digitales. Hoy me voy a centrar en nuestra capa más potente, que es la parte que nosotros llamamos de Full Services E-Commerce y Customer Experience, ¿no? Que es todas las soluciones que SAP ha nombrado en torno a la gestión del cliente. Empiezas en el CRM, puede haber una adquisición que pueda ser tanto tradicional como digital, y vas pasando por el e-commerce, obviamente, pues es un canal más, hasta ya la parte de Customer Service, todo lo que es la atención al cliente, marketing y toda la gestión del dato, ¿no? Porque todo lo que hay ahí es la capa más importante de cara a la gestión de los clientes. Hay un múltiple uso de datos. Importante siempre que es que aquí encontramos mucho desarrollo y mucha integración. Por eso tenemos que tener un equipo muy tecnológico que sea capaz de enfrentarse a tecnologías que además se desarrollan de manera increíble. SAP, Salesforce, Spryker, los principales fabricantes en el mercado están haciendo un cambio constante de las soluciones, adquisiciones, integraciones. Luego os contaré un poquito la estrategia, por ejemplo, de Salesforce, ¿no? En el canal B2B es tan distinta que cuando un cliente se acerca a ella, hay muchas veces que no conoce bien lo que hay debajo, ¿no? Y hay que entender un poco para poder tomar la mejor decisión cuando tú tienes seguramente diferentes soluciones trabajando con tu cliente. Bueno, esto es un poco la experiencia que aunamos. Como os decía, yo creo que no hay nadie en el mercado que tenga 16 años de experiencia trabajando en esto. Tenemos más de 500 proyectos, más de 100 referencias y, bueno, un poco nos quedamos en ese ámbito porque nosotros queremos tener una compañía de equipos de especialistas, ¿no? No abriéndonos a hacer, pues no hacemos finanzas, no hacemos control de gestión, no estamos en esas áreas, ¿no? Nosotros estamos en las áreas de Customer Experience y en todo lo que se desarrolla aquí. Bueno, y algunos de los clientes que, como veis, lo que suele ocurrir en el ecosistema SAP son clientes muy grandes,
donde normalmente pues, hay un cliente de tamaño medio a grande, porque se enfrentan a este tipo de soluciones que tampoco son baratas. Aunque es verdad que luego nos encontramos clientes que tienen de todo, ¿no? Un Fútbol Club Barcelona puede tener luego debajo un Sage, ¿no? Bueno, hay clientes de todo tipo porque al final, pues cuando estamos hablando de estas soluciones depende de cuál sea tu volumen de negocio y si es B2B, B2C o cuál es realmente tu esquema. Bueno, y un poco de reconocimientos que luego os la pasaré para comentarlo. Entonces, ¿dónde estamos y qué ocurre? Además, esto es un poco cambiante porque este proyecto que os estoy contando, que os voy a contar, un caso real, nace en el 2020, en el medio de la pandemia, justo en febrero de 2020, cuando están viendo que se va a cerrar el mercado, al cliente le entra ese momento de yo no tengo la manera de acercarme a mis clientes como me cierren el mercado, ¿no? Como no pueda salir a la calle. Y ante ese riesgo surge, pero, entonces cuando nosotros les decíamos y digamos que les mandábamos un poco la foto de lo que era el modelo digital de B2B, les decíamos, cuidado, que el B2B viene tan fuerte como para que en los próximos 3-4 años va a ser predominante y es mucho más potente que el negocio B2C, que obviamente es un negocio que todos conocemos, ¿no? En el que todos participamos. Y no solo eso, sino que hay players que están entrando en el mundo, como el caso Amazon Business, que es súper poderoso y que para el 2025 se espera unos números increíbles. Y además había una oportunidad de negocio, ¿no? Porque la pandemia lo que hacía era acelerar estos modelos. Bueno, es algo que pasó, pero el otro día, fíjate que justo cogí un artículo y por eso lo estoy poniendo aquí, que mirándolo ahora en perspectiva 2022, parece que ha pasado un montón, pero casi no nos acordamos de cuando estábamos en el confinamiento, ¿no? Pero realmente ya hace más de 2 años, más de 2 años. Bueno, en esos dos años, obviamente, todos los negocios de e-commerce se han multiplicado, pero en el área de B2B de manera específica, que vamos a hablar hoy, está habiendo un cambio real, un cambio hacia que realmente este cliente digital necesita un tipo de atención distinta, ¿no? Y la marca incluso tiene que tener presencia en el mercado B2B, que es algo que a veces clientes muy tradicionales siguen pensando, ya, pero mi negocio es muy tradicional, yo tengo luego una red de proveedores intermediarios, tengo digamos, mis clientes, mis suppliers, que son los que realmente se acercan, y yo esa fuerza de comercial no la puedo tocar porque ese es realmente mi cliente final. Y el uso de la marca realmente es algo, no, es que ya está esto aquí, ya está realmente una digitalización de la marca en el B2B y preparar a tu negocio para que tu marca sea reconocida incluso en un mundo B2B, ¿no? Entonces, bueno, he sacado solo un par de extractos del reportaje. Es un reportaje que ha hecho el ISDI con, no sé con quién, con McKinsey. Bueno, ya sabéis este tipo de reportajes que se hacen, pero es bastante interesante, ¿no? Y se habla un poco del nuevo consumidor B2B. Hay algunas cosas que hablan, ¿no? Hablan de, por supuesto, de un modelo de autoservicio, porque tiene que tener un modelo, pero, por ejemplo, de experiencia de usuario en el B2B, que era algo que antiguamente nadie lo pensaba. El B2B era un canal tradicional donde lo que hacíamos era facilitar la entrada digital de pedidos, ¿no? Y facilitarle a un cliente pues todo lo que era la posibilidad de hacernos pedidos, pero no estaba tan pensado tenemos que tener una experiencia o cómo realmente cuando ellos compran de una manera o de otra en esa que llaman consumerización, es que realmente quieren una experiencia real en el que también en el B2B les demos un modelo un poco distinto, ¿no? Y esto, aunque yo sé que cuando pensamos en los negocios tradicionales, a veces nos cuesta verlo. Yo os cuento la experiencia ahora que os voy a contar de este cliente que no os podéis, es uno de los clientes de uno de los mercados más tradicionales que existen en el mercado, por decirlo, por ser redundante. Y a día de hoy estamos viendo que clientes que jamás pensaron que iban a entrar en el portal y hacer compras online, hoy en día hacen el 100% de sus compras online. Del 0 al 100, clientes que son sus intermediarios que antes compraban vía teléfono cuando llegaba el comercial al sitio a comprarles in situ, que lo hacen 100%. 100% online. Ya no es que hagan fuera algo, es que una parte, es que no hacen el 100% lo hacen online. Entonces, esa es un poco la realidad. Y realmente, cuando piensas en cómo digitalizar tu negocio o razones, pues hay muchísimos temas que no van solo ligados por supuesto, algunos son de algún tipo más general, podemos llamarlo, pero realmente creamos una relación mucho más sólida. Y ahora, cuando os cuente el caso, vais a ver un poco la estrategia que hizo este cliente, una estrategia muy, muy coherente, ¿no? De cómo atender a ese cliente, cómo hacerle sentir especial y de alguna manera cómo ir ofreciéndole más servicios. De hecho, este cliente está pensando en el último punto que veis aquí, que es ir creando muchos más servicios B2B que antiguamente no había pensado, ¿no? Y que ahora, a través del canal online, puede entrar en esos negocios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el caso de negocio? Nosotros lo que nos encontramos, entonces, como yo voy a contar un caso, a lo mejor el 100% no aplica a vosotros, pero seguramente os podéis sentir identificados en parte de lo que hay en este caso de negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el caso de negocio? El caso de negocio era una fuerza comercial offline justo antes de la pandemia. Esto puede pasar hoy en día, que también haya un canal B2B, que sea más o menos, digamos, presente o no, que se haga algunas cosas, que se haga para alguno de los negocios.
Bueno, esto suele pasar, ¿no? Pero en su caso ellos tenían un sector tradicional donde no había realmente modelos e-commerce. Luego veréis que sí que había algo a nivel mundial, porque hicimos un benchmark, pero digamos que a nivel local e incluso cuando mirabas el detalle a nivel global, pues era muy pequeño, ¿no? Una fuerza offline comercial, normal, muy tradicional, con comerciales de mesa, con teléfono, con mail, y sí que había masivamente pedidos EDI. Entonces mucha gente pregunta, no, si ya tengo negocio B2B con EDI. Claro, es que eso es un canal adicional que ahora explicaré un poco la estrategia y que no se ciñe solamente a quedarnos en lo que es con el concepto B2B, es mucho más autoservicio, ¿no? Ellos tenían además un fuerte delivery industrial. Aquí puede haber muchos casos distintos, pero lo pongo un poco para explicar que hay muchas veces que dicen, ya, pero es que mi parte importante es el proceso productivo y realmente mi cliente es súper tradicional, lo que me compra son pues maquinaria, no sé qué, lo que sea, muy grande, que tampoco yo lo veo realmente de e-commerce porque es pues no, este era el caso y realmente era un caso donde luego veréis las cifras donde se ha disparado el negocio, ¿no? Donde el ERP, digamos, desde el punto de vista tecnológico era su core de negocio. Ahí está el proceso productivo y hay un SAP muy fuerte que además están en proceso de migrar a S4 con un proyecto muy grande y digamos que ese es su core complejo de cómo hacen su core, digamos, de negocio, donde está, digamos, digamos, el diferencial desde el punto de vista comercial o de cara a lo que es el mercado. Ellos tenían varios CRMs, de hecho, un poco mezclados con varias marcas, porque se habían utilizado en diferentes negocios, pues eso es algo que nos podemos encontrar a veces. Había muchas herramientas adicionales, en su caso, integraciones con sistemas MES, bueno, un poco mezcla, y también había componentes tecnológicos mezclados. Un uso más intensivo de XI, PIPO en cuanto a integraciones, pero por ejemplo ya tenían SI, con lo cual ya tenían SCP, entonces habían llevado una parte a cloud y de alguna manera pues tenían, desde el punto de vista tecnológico, pues tenían algunos escenarios un poco diferentes. ¿Y cuál era la necesidad? Pues lo que pasa siempre, ¿cómo me meto en este mundo que realmente yo nunca he tenido un cliente digital, no está en mi negocio, ni lo veo ni lo visualizo y no sé ni cómo hacerlo? Y luego, si me miro la parte tecnológica, ¿qué herramientas uso? ¿No? Porque yo lo que estoy pensando es cómo voy a ir hacia este modelo, cómo puedo irme con qué herramientas hago y cómo lo hago y qué coste tiene esto, ¿no? Y cómo implemento SAP, por ejemplo, que es una herramienta, o Salesforce o lo que sea, que es una herramienta cara, ¿no? ¿Cómo me puedo acercar a esto de una manera estratégica para poder probarlo y verlo? Bueno, entonces, esto fue un poco el battle card que ellos tenían en cuanto al cliente digital, ¿no? Ellos decían, oye, yo también estoy explorando, y esto seguramente os pasa a muchos de vosotros, un portal de cliente para, digamos, darle servicio a mis clientes, es decir, poder ponerle las facturas, los pedidos ya, pero eso no es un canal de e-commerce. Y ahora voy a explicar un poco. Yo tengo un CRM, ya estoy un poco en alguna manera digamos, en tener cierta digitalización en mi fuerza comercial. Ok, yo tengo EDI, o sea, yo en algún momento tengo intercambio electrónico de pedidos, ¿no? Y una parte me entra por ahí, ¿no? Bueno, pues eso es una parte digital que debes de mantener. Tengo muchas integraciones, ¿no? Que al final, oye, ¿cómo hago aquí? Porque mi ERP es complejo, ¿cómo me meto en este tinglado, ¿no? ¿Cómo realmente puedo progresar? Y luego monto un e-commerce. O sea, esto realmente cuánto me cuesta y cómo realmente puedo rentabilizar este modelo de negocio, ¿no? Entonces, eso fue un poco el inicio y nosotros, al final, las cuestiones claves que teníamos era, pues, cómo lanzamos un canal online B2B, cuál puede ser la estrategia, qué herramientas utilizar, como os decía, y qué coste tenían, y un poco que cuál es mi modelo de negocio. Eso era un poco la clave y lo que va a guiar todo el proceso. Al final, la cosa, aquí, digamos, el punto clave es cómo yo lo hago pudiendo, uno, no dañar mi modelo actual. Segundo, que mi mercado sea percibido de manera coherente, que no lo vean una amenaza a toda mi red de dealers o de proveedores que tengo. En segundo lugar, que la organización se acomode a este modelo, que lo pueda meter en mi fuerza comercial sin que se sienta amenazada, que también el proceso productivo. Es un complejo en una compañía como esta, que es una compañía de mucha facturación, ¿no? Que era bastante compleja. Entonces, bueno, ¿cuál fue la iniciativa? Nosotros lo que le llamamos a esta iniciativa, le llamamos Canal Online, luego le pusimos un nombre, porque para nosotros es básico que tuviera, digamos, digamos una entidad como proyecto. Le llamamos Canal Online y al final lo que hicimos fue iniciar con un proyecto muy pequeñito que ahora os contaré de estrategia de Canal Online. Fue muy pequeñito, se hizo muy deprisa, en apenas 5 o 6 semanas, justo en mes febrero o marzo para poder lanzarlo. Luego hicimos el piloto de Canal Online, que ahora os voy a explicar, porque esa era la manera de entrar de manera muy rápida en un mundo real y sin tener un coste de licencias de adquisición inicialmente, ¿no? Y ahora os explico cómo lo hicimos. Luego cuando esto vieron que funcionaba, esto evolucionó mucho más y dijeron, oye, tengo que plantearme mi modelo de cliente digital. Ellos tienen operaciones en más de 20 países, con muchas soluciones y con una complejidad grande y la pregunta era, ¿y ahora ya no debería de pensar en una estrategia global? Y luego, como en paralelo fueron haciendo la expansión del canal online, ¿no? ¿Cómo fue todo esto?
que se ha cocido en 2 años y pico. Bueno, hay tantísima documentación que os podría compartir miles. Yo he ido tomando algunos pantallazos de algunas de las miles de cosas que hemos ido haciendo durante estos 2 años para que veáis un poco cómo fue la orientación y cómo ellos lo vieran viviendo y ver en qué parte a lo mejor os podéis vosotros identificar o dónde podéis estar. Porque esto es aplicable para clientes que no estén todavía, que ya están, que están pensando en cambiar, que están pensando en a lo mejor evolucionar otro camino, otra división, en reordenar, en pensar una estrategia más global. Al final, diferentes partes se aplican a cada área, ¿no? Entonces, bueno, entrando a la primera parte que era la estrategia online, aquí lo que hicimos fue un primer proyecto muy pequeñito, fijaros las fechas, estamos hablando de 2020, 5 semanas nada más, se hizo súper deprisa, que la idea era, vamos a analizar la estrategia de qué tendría que ser este digital e-commerce y luego vamos a definir un roadmap, ¿no? O sea, vamos a pensar cómo tenemos que hacerlo, cuáles son las prioridades, cómo un poco bajarlo a un nivel que sea tangible y rápidamente vamos a ponerlo en un roadmap en el que ya tengáis una manera de lanzarlo de manera inmediata. Este proyectito que se hizo súper deprisa se aceleró además, finalmente fue un proyecto que se redujo en tiempo porque lo que se quería era poder lanzarse cuanto antes, ¿no? Probar, entrar en el mercado para poder probar cuanto antes este modelo de negocio en mitad de un confinamiento, ¿no? Donde estábamos, ¿no? Entonces, al final la idea era fue un proyecto muy pequeñito, pero para poder basar un poco la idea, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se definía? De lo más arriba, era un poco oye, esto es más teórico, pero digamos que estas son las etapas de una transformación digital. A veces veréis que hay slides en inglés porque es un cliente internacional. Entonces, bueno, había algunas slides que se hacían para grupo, otras en español. Bueno, vais a ver un poco mezcla. Disculpadme que no está todo unificado, pero yo creo que más o menos todo lo entendemos y un poco porque quería captar también slides reales, ¿no? Entonces, quería cogeros pantallazos de cosas que hemos ido mostrándoles. Entonces, aquí el modelo de donde estaban, de un modelo más teórico, cada uno podemos estar, incluso por negocios, en diferentes fases. Esto no era importante en cuanto a la definición, pero sí en ver ese crecimiento que luego vais a ver en cómo lo pensamos cuando lo bajamos a la estrategia del canal online. Entonces, este modelo de transformación online, ¿cómo empezamos? La primera cosa que hicimos también fue mirar a los competidores. Bueno, no me he tapado ahí, se me ha olvidado tapar unos pocos abajo, pero al final lo que hacíamos era ver para diferentes competidores en qué nivel estaban, ¿no? Si estaban en un nivel u otro, y de esa manera poder ver si ¿Qué estaba pasando en el mercado? ¿Qué estaba alrededor sucediendo? Nos fuimos a los mayores, digamos, clientes a nivel global y también local para ver un poco en qué fase estaban también. Y de esa manera también extraer algunas conclusiones de dónde estábamos, ¿no? Porque hay veces que tenemos la vista muy puesta en nuestro día a día y no miramos tanto a nivel global, ¿no? Que nos encontramos cosas. Nos encontramos clientes que tenían un order portal muy sencillo, otros tenían un service portal, o sea, le ponían un área como de cliente a los clientes finales, a los dealers, para poder tener las facturas, pero todo eran como diferentes iniciativas, ¿no? Había algunos que incluso tenían un puro e-commerce, ¿no? Entonces, fuimos viendo un poco y había algunos que eran más, o había un caso que era muy digital. Entonces, ¿cuál era nuestro modelo que intentamos explicarles? Yo creo que el concepto que a veces es un poco erróneo es que pensamos en los canales, pensamos en el B2B como si fuera la herramienta que tiene que dirigir todo nuestra visión de cliente, o el CRM, o el EDI, o lo que sea. Y realmente todo lo que nosotros tenemos que proveer siempre a los clientes son canales y herramientas. Es decir, los clientes tienen que poder elegir en cada momento cómo interactúan con nosotros. Y al final, esa es la clave de la transformación digital cuando estás hablando de un cliente digital. A veces entra por un canal o entra otro porque es su elección cómo entrar. Nosotros vamos favoreciendo y vamos empujando unos canales u otros y también le vamos dotando de herramientas que contribuyen a que esos canales se expandan. Y en paralelo por debajo lo que hacemos es transformar nuestra organización. Esta base, aunque es muy sencilla, es la clave, porque muchos clientes piensan, no, es que yo ya estoy digitalizado porque yo hago el CRM, sí, pero ¿cuál es tu estrategia de cliente digital? ¿Le atacas por el CRM, pero le das un portal de autoservicio para que pueda entrar como es un B2B? ¿Tienes alguna marca en la que vas de manera directa a B2C? ¿Tienes algún modelo? ¿Cómo haces esta integración? ¿Has pensado de manera global en cómo quieres venderle a este cliente? Entonces, la visión que nosotros tenemos es una visión en la que realmente esta transformación no se ciñe en herramientas, sino que es un conjunto en el que tú le dotas a los clientes y lo que vas haciendo es vas dotándole de diferentes canales para que ellos puedan entrar por cualquiera de ellos, combinado con herramientas que vas mejorando y creciendo en el tiempo. Tanto que a futuro, por ejemplo, nosotros podríamos un caso que es el tener ahí, si veis a la izquierda, un RP Module. Eso es que tú puedes en un momento dado crear incluso un RP dentro de tu ecosistema de soluciones para dárselo a tu dealer, si es un dealer B2B, para que ellos usen tu herramienta y de esa manera poder captar también datos y entender por qué hay veces que no te compra a ti y que compras a otro, porque eso normalmente está relacionado, obviamente, con el precio, pero puede ser con plazos de entrega o con facilidades que le dan otros clientes. Si tú le dotas de herramientas las que captas más información, lo que al final vas a poder conseguir es
poder tener iniciativas para poder venderle más. Pues esta era un poco la visión, ¿no? ¿Y eso cómo se hacía desde los canales digitales? Pues al final la visión es, o yo tengo un order taking, que es un self-service, o sea, mi cliente entra cuando quiera, para eso es un canal B2B, o yo tengo incluso a lo mejor una marca un B2C, o tengo un B2B2C, depende. También tengo mi plataforma con mi equipo comercial, que puede ser que vaya allí, incluso les visite o que haga todo lo que es el trabajo comercial. Yo tengo mi intercambio de ficheros electrónicos, yo tengo mi service center, que además de darle servicio, yo les puedo captar y les puedo ayudar como una especie de televenta, ¿no? Todos los pedidos y puedo y incluso a futuro me puedo ir hacia un marketplace en el que yo puedo participar o de marketplaces existentes o crear mi propio marketplace, que es donde al final yo voy a obtener más rendimiento. Todo ese conjunto son canales digitales y eso es lo que tenemos que dotar a nuestros clientes, ¿no? De cómo dotamos diferentes canales y en esa estrategia combinada buscamos que los clientes puedan entrar por cualquier canal, pero que el pedido nos llegue a nosotros, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los pilares cuando pensábamos un poco en la estrategia que teníamos que poner más de base? Bueno, pues un poco más teóricos de nuevo, customer centric, eso yo creo que lo entendemos, pero hay veces que en el B2B olvidamos eso y pensamos que el centro es nuestro producto y no nuestro cliente. Pues ha llegado el momento de cambiar un poco esa visión. Aunque pensemos que nuestro producto es al final el que compran porque es un producto muy específico o lo que sea, tenemos que pensar en, de nuevo, lo que os decía, que se está transformando ese cliente y cómo podemos realmente darle una experiencia distinta, ¿no? Y nosotros también el modelo de cómo se hacen los proyectos. Aquí nosotros hacemos un modelo que ahora lo vais a ver que es puramente por waves. Estamos todo el mundo, todo el rato probando cosas, viendo cómo funcionan, analizando los KPIs e iniciando nuevas waves. Siempre inversiones pequeñas en las que vas creando nuevas iniciativas y vas midiéndolas y viendo el resultado. Y siempre también con un lema que teníamos, que era hazlo primero en e-commerce. Oye, ya que tienes un canal abierto, si quieres probar alguna iniciativa, pruébala, prueba a ver si funciona. Y si funciona, pues la vas escalando. Y además, lo que queríamos crear con el cliente es ese hub de innovación, ¿no? Que realmente ellos crearan dentro de la compañía una predisposición a crear un equipo que estuviera muy ligado a todo lo que es el modelo e-commerce. De hecho, es increíble ver lo que han cambiado en estos 2 años, tanto que ya están incorporando perfiles puramente digitales de e-commerce, o sea, especialistas de marketing digital, cosas que hace 2 años eran impensables en un cliente tan tradicional, ¿no? de un sector tan tradicional. ¿Y cuáles eran un poco los objetivos que tenían que tener? Bueno, pues digamos que a grosso modo siempre puede haber 2 que son, desde un punto de vista más lógico que lo entendemos todos, hay una parte de generación de ingresos, entonces tenemos que pensar en cómo genero más ingresos, pero también mi engagement con clientes. O sea, tengo que pensar en cómo de alguna manera fidelizo. Entonces, ese es un punto en el que tenemos que buscar que el canal no sea solamente una fuente de ingresos, sino también generar una fidelización. Y ahí hay muchas vías. Hay canales de fidelización, hay programas, hay aplicaciones, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y también tener mucho más datos, porque ellos no tenían tantos datos. Hoy en día tienen muchísimos más datos de los que tenían entonces, ¿no? Y todos esos datos poder usarlos. Siempre hay una parte que en cost savings puedes tener un desplazamiento o un ahorro en cuanto a perfiles que en tu momento ya no necesitas en back office, porque hay mucha entrada manual de datos en su momento y puede cambiar, pero además sobre todo desplazarlo, no tanto para el ahorro solamente, sino desplazarlo hacia lo que son la parte digamos, de crecer en la parte digital. Porque el concepto clave está a la derecha, que es el shift digital, que es al final este shift que nosotros decimos que es más teórico, tienes que verlo en números. Y ahora os mostraré que al final esto se tiene que medir en los euros que te entran en los canales digitales, no en lo que tú estás haciendo. Al principio puede ser poco, pero tiene que haber un cambio real. Tiene que haber dinero que antes entraba en un canal analógico offline a dinero que entra por un canal digital, con toda esa transformación organizativa debajo, ¿no? Entonces, este era un poco el modelo. El modelo era, vamos a simular cuánto tiene que entrar en los próximos años. Si yo hoy en día tengo un plan en el que ya me está entrando, ellos ya tenían algún tipo de integración digital, ¿no? Entonces, si entraba un pequeño ingreso, que ellos definían en torno a un 4% en los números que hicimos, yo tendría que llegar, eso me está dando un modelo de transformación digital de un 2% del plan que yo tengo, ¿no? Que tengo un plan grande, ¿no? Entonces vas midiendo. Y los ingresos puros digitales que me están llegando son X millones. Pues eso tengo que hacerlo crecer en ese shift digital, que es que al final me tiene que llegar que mi proyecto de inversión de transformación digital ha llegado en la base inicial a lo que yo quería, al 100% de lo que yo buscaba, nunca parará porque siempre hay más iniciativas que hacer, pero en el plan que yo tengo, pero mis revenues digitales tienen que llegar a un porcentaje que ellos definieron en el 22%. Ya sabiendo que, por ejemplo, ahora ellos están en el nuevo plan que han hecho, que es 2022, 2023, 2024, están diciendo que en el 24 van a llegar al 75% de los ingresos de ese área, del área donde estaban, que es millonaria, en puramente e-commerce. O sea, que se ha multiplicado, ¿no? Porque este mismo año ya van a un nivel muy fuerte, ¿no? De ingresos en el área que han entrado y porque la expansión que tienen
pues está siendo poderosa, ¿no? Pero al final, este es un poco el modelo. El modelo tiene que medirse en datos, que puedas ver cuál es ese shift digital, hasta qué punto llegas. Y esto lo hacíamos, además, mirando precisamente las herramientas. Decíamos, oye, ¿cuándo lanzamos y cuándo vamos haciendo las expansiones, las integraciones de diferentes herramientas? Pues mira, yo ya tengo Eddy, pues invierto en un poco el roadmap, voy viendo en qué años, de alguna manera, estoy pensando por esos canales y herramientas que os decía antes, qué años tengo que ir pensando dónde va a haber inversión, porque luego normalmente el propio negocio va a poder pagar la propia inversión, ¿no? Pero la inversión inicial, de dónde quiero en esos canales lanzarlos, ¿no? Y al final tengo que pensar también en estas herramientas y canales cuál es mi roadmap, ¿no? Esto era un ejemplo, luego esto se bajó, digamos, al detalle, explicando qué se quería hacer en cada año. Entonces, al final, esta creo que la he puesto 2 veces, la he replicado. De esto, cuando se tuvo ya la estrategia y digamos que nos convencimos de qué era lo que queríamos hacer, pasamos a tener un POC. Entonces, aquí que entramos. Claro, ¿cómo pago yo una licencia de SAP, de Salesforce o lo que sea, si esto no es barato, ¿no? Y si lo monto en cualquier otra plataforma, pues me va a requerir un ingreso fuerte. Y aquí es donde nosotros entramos con nuestra solución. Nosotros tenemos una licencia OEM de SAP Commerce. Bueno, si conocéis las soluciones, SAP antes vendía todo on-premise y luego ahora ha migrado hacia lo que se llaman Commerce Cloud o SAP Customer Experience, que son todas soluciones que se venden en un formato PaaS. Es decir, ellos te lo venden sobre infraestructura de SAP, que está montada en Azure normalmente y que al final tú lo compras en un modelo PaaS. Tú lo que tienes es una instalación dentro de SAP y a partir de ahí tú puedes desarrollar con tus diferentes áreas, porque en el modelo B2B normalmente siempre hay algunas áreas de negocio que tienes que adaptar a lo que es tu propio negocio. Bueno, nosotros, esta es algo que tenemos desde el año 2019. Somos una de las cosas que nos diferenció mucho en el mercado, es que somos el único partner, creo, a nivel global que tiene una licencia OEM. Es decir, tenemos una licencia que nos permite poner una instalación de SAP Commerce para que se pueda probar. Este modelo, de hecho, lo hicimos con SAP, con este cliente, para que primero se pudiera probar la herramienta, se tuviera un tiempo de prueba de poder verlo y después, cuando ya se hubiera, digamos que, validado el modelo de negocio, poder hacer ya, sí, basado en un punto real, la inversión en licencias de SAP Commerce. Porque si lo haces al principio, te vas a encontrar con un planteamiento de 3-5 años, con una inversión muy grande que es muy difícil justificar, ¿no? Si tú antes quieres probar el modelo de negocio. Entonces, nuestra licencia, al final, esto siempre hay personas que preguntan, esto es exactamente lo mismo que SAP Commerce, porque es el mismo CD, lo mismo. Lo montamos en una infraestructura cloud, nos da igual que sea Amazon, Azure, Google, puede ser on-premise, pero casi todo el mundo lo montamos en cloud porque es mucho más barato y es muy flexible. No tiene límite ni uso en el uso ni en la duración, porque al final lo que permite es que lo podamos probar. Y al final lo que se hace es que se tiene un coste mensual, que es puro OPEX, que te permite ir probándolo y en el momento en que ya decidas la adquisición de la licencia de SAP Commerce, te permite ir hacia un modelo ya pues puramente de CAPEX, en el que tú anualices en los 3-5 años que quieras tu inversión global. Además, nosotros, este es un producto que llevamos trabajando desde hace un montón de años, tenemos un montón de extensiones ya fabricadas. ¿Qué quiere decir eso? Os pongo ejemplos. En los productos de e-commerce, normalmente tú tienes un core, pero siempre tienes que a veces desarrollar diferentes extensiones. Pues, por ejemplo, con una pasarela de pagos, con una extensión para poder automatizar la subida de productos, para gestionar la subida de stock, para que sea sincronizada. Bueno, ese tipo de cosas, nosotros tenemos un montón de extensiones que ya están desarrolladas, que nos permite, pues, de una manera muy rápida poder poner un proyecto. Por eso podemos irnos a poner un B2B con el 100% de funcionalidades de un B2B en tan poco tiempo, porque ya lo tenemos preparado, ¿no? Entonces, alrededor de eso hemos construido una suite que llamamos Flieger. Flieger en alemán es aceleración, pues esto viene de la compañía Flieger, que nos permite tener pues una serie de servicios, porque además pues tenemos un modelo de una herramienta de monitorización. Bueno, tenemos una serie de productos alrededor, incluso damos servicios de AMS globales y lo incluimos todo. Lo que hicimos aquí es, te instalamos el producto, te lo instalamos en la nube, te lo mantenemos y te dejamos que lo puedas operar con nosotros para que puedas probarlo de una manera real en un caso de negocio. Entonces, este fue el modelo que hicimos, ¿no? Lo he tapado un poco para que no se vean costes, pero al final desplazábamos en CAPEX, OPEX una inversión muy pequeñita. Esto se lanzó al final en el mes de mayo, no junio, esto fue la fase inicial, solo un mes para lanzar el proyecto y les permitió durante varios meses probar el proyecto, digamos, ¿no? Probar el producto. De hecho, no fue 3 meses, luego se extendió más porque las licencias las adquirieron más tarde. Pero al final a ellos les permitió ir incorporando clientes de una manera secuencial e ir viendo que lo que estaban haciendo como modelo de negocio, con una inversión muy reducida, lo estaban validando. Entonces, ¿cuáles eran los conceptos? Pues una inversión limitada y gradual,
lo limitas al POP y al POC y a la Wave 1 y luego vemos cómo vamos funcionando. Es autofinanciable porque se generaron ingresos el primer día. Clientes que si no, no los hubieran comprado porque estaban offline y otros más que compraron. Y en todo caso, además generó una mucha más fidelización de los clientes, con lo cual, digamos que fue un proyecto muy económico inicialmente, pero es que además se autofinanció. Medible, porque tú inmediatamente veías cuáles eran tus KPIs, podías ver exactamente cuánto estabas generando, cómo te estaban comprando los clientes, qué porcentaje te compraban online versus offline, qué pasaba. Y además es un modelo prudente, porque este modelo lo que te permite es realmente validarte, validarlo, montarlo muy deprisa y poder entrar no solo desde el punto de vista de mercado, sino también organizativo internamente, ¿no? Para que tu organización vaya entrando poco a poco en un concepto que no les suponga el ahora me tiro aquí 6 meses analizando algo para ver si luego invierto $500,000 y entonces ya me lo pienso y entonces espera que como invierte y me confunda, la que he liado, ¿no? De hecho, bueno, esta es para que veáis cómo se hacía, al final aquí se reportaban las waves, las primeras waves que se hacían en bloques pequeñitos, íbamos entrando por los diferentes pues, localizaciones, clientes a nivel de funcionalidades y también con áreas de dónde íbamos llegando, dónde íbamos a invertir tiempo, porque lo que hacíamos era tener, pues, digamos, un equipo que iba desarrollando cositas en función de lo que íbamos viendo. Todo esto era, lo que yo siempre digo es que esto era como un dashboard que se podía mover lo que quisiéramos, porque al final lo que teníamos, que es los puntos clave, veis aquí que pone checkpoint, siempre íbamos teniendo checkpoints. Se hacía una cada semana al principio, luego cada 15 días y luego cada wave, en la que se iban viendo todos los puntos, todo lo que ha ido ocurriendo y se iban decidiendo, pues mira, ahora vamos a cambiar esto, ahora el catálogo vamos a hacer más grande porque no, aquí hemos... Entonces esto era un mapa inicial, pero este mapa fue cambiando continuamente y, digamos, siguiendo una lógica, una estrategia, pero cambiando según lo que íbamos tanteando en el mercado, con una inversión súper reducida, que era la clave inicial, ¿no? Poder hacerlo con pequeñas inversiones para ir validando el modelo de negocio. Entonces, ¿cuál era además un punto clave para ellos? El punto clave era que además de hacerlo de esta manera con el piloto durante 2020, es que además la solución fuera independiente de plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú montas un B2B, aunque lo hayas montado en un SAP, un Salesforce o donde lo hayas montado, hay un core de negocio que es muy estándar. Entonces, la base era que montáramos un modelo de negocio que, en caso de que ellos no quisieran ir por esa vía, quisieran optar luego tecnológicamente por cualquier otra, por los motivos que fueran, al ser un grupo tan grande, que pudieran luego migrar de una manera sencilla, ¿no? Que tuvieran ese core. Entonces, la clave era intentar que, cuando digo 80%, yo creo que fue bastante más. Siempre fue una regla inicial, pero prácticamente no se hizo nada que fuera independiente de plataforma. Por supuesto, siempre hay algunas partes que al final, cuando tienes una plataforma, estás haciéndolo con una plataforma. Pero créanme, en el mundo B2B, el 99% de las funciones básicas se parecen entre todas las plataformas. No hay que inventar la rueda. En el e-commerce vosotros lo conocéis, lo que es un pedido, un cliente, un stock, un carrito de la compra, un checkout. Hay cosas que cambian, pero todo es muy similar, ¿no? Y sobre todo, con lo que os decía, con ese concepto de low OPEX, ¿no? En el que tuviéramos un bajo coste mensual. Voy a tener que acelerar porque creo que quedamos un poquito mal de tiempo. ¿Qué se hacía también aquí? Buscar un poco objetivos generales, particulares y muy al detalle y bajar también a nivel de solución de qué vamos a montar. Oye, vamos a montar este tipo de producto. El stock va a ser automatizado, los precios también, la integración con pedidos más tarde, lo que sea. Vamos a montar una estrategia y lo vamos a definir por waves. Para que veáis un ejemplo de cómo era un desarrollo de waves, al final lo que teníamos era un roadmap wave a wave y íbamos viendo todo lo que íbamos construyendo parte a parte, ¿no? Para poder entrar. Y al final lo que teníamos, fijaros, no era más que un modelo de 2B. Al final esto es un portal. Le dimos una coraza un poquito, digamos, pero muy básica también de look and feel, pero era un portal que ya a la base, el producto SAP, tiene una base tan fuerte realizada que prácticamente te pone en vivo al día siguiente. Si no tuvieras que hacer integraciones, se tarda poquísimo tiempo, ¿no? Aquí la clave, como os decía, es poder adquirir de manera provisional una licencia que te permite explorar en esto, porque si no te metes en un proyecto que es muy caro, ¿no? Y que realmente te va a costar mucho dinero y que seguramente pues, no vas a poder abordar sin una decisión mucho más, digamos, de consejo y a nivel corporativa. Y bueno, luego lo que íbamos haciendo era hacer muchas mejoras, ¿no? Íbamos metiendo también cosas, fuimos aprendiendo con el cliente para poder hacer cosas que necesitaban y que es lo que yo llamaba que son extensiones, que nosotros ya tenemos fabricadas, que estas extensiones nos cuestan horas ponerlas dentro del portal. Entonces nos decían, oye, es que el cliente le es muy difícil hacer este pedido y por eso no entra. Pues espera, que vamos a crear una manera para que puedan exportar el fichero, subirlo después y poder repetir un pedido. O para que puedan tener un Excel y subir los pedidos de manera rápida. Estas son cosas, extensiones que ya tenemos desarrolladas, que nosotros lo tenemos en nuestro producto y que simplemente se acoplan al producto y se pueden poner en marcha en muy poco tiempo, ¿no? Y siempre basado en KPIs, que es lo que os decía, que desde el primer momento tú tienes Google Analytics metido dentro y vas a ver exactamente
¿Cuánto estás haciendo? ¿Cuánto te está repercutiendo? Si lo que estabas pensando tienes que ponerte unos KPIs y ver si estás cumpliendo con eso y si no, qué medidas tienes que hacer para que aumenten. Ya sean ingresos moderados, que ya veréis ahora, los ingresos de ahora son millonarios comparados, pero había que empezar poquito a poco. La idea era probarlo. 10 clientes, 12 clientes, lo que fuera. Ellos lo que hicieron, de hecho, fue hacer una selección de clientes para la POC, me parece que fueron 12, algo así, y fueron incluso a visitarles para digamos, hacer una presentación con ellos, invitarles al canal online y que se sintieran como un poco específicos antes de lanzarlo uno a uno con un programa, digamos, más de la mano y de esa manera hacer que el cliente ganara esa fidelización y vieran que hoy me están invitando, fijaros, me están invitando aquí a esta iniciativa porque es muy importante para ellos, ¿no? Entonces lo cubrieron un poco. Cuando esto fue avanzando, que ha ido avanzando, ¿qué ocurrió? Pues que han tenido que pensar también en un modelo de cliente digital. O sea, aquí están pensando en, oye, yo tengo el e-commerce, pero espera, que ahora me tengo que plantear, tengo muchas soluciones por todo mi ecosistema de la compañía y viendo que el e-commerce está funcionando como está funcionando, me tengo que plantear esta visión global, ¿no? Entonces hicimos un proyecto con ellos en los que en paralelo que el e-commerce ha seguido avanzando, pues hemos visto todas las áreas que están relacionadas con el cliente digital. Entonces hemos trabajado, incluso hicimos una comparativa de soluciones. Ellos al final, como os decía, habían hecho un 80% basado en una solución que fuera independiente plataforma y luego querían ver cuál era el coste de licencias que podían ver compitiendo. Aquí veis dos competidores muy famosos, pero ellos hicieron competir a varios. Finalmente quedaron unos finalistas y les ayudamos a hacer este roadmap. Y además vieron por divisiones cada una de las áreas que ellos eran, digamos, relevantes desde el punto de vista de cliente, cuáles en cada de las divisiones de negocio, por países, por áreas que tenían, eran más o menos relevantes. Como podéis ver, a veces hay un B2B muy relevante, otras no, a veces hay una prioridad B2C, bueno, lo que pueda, a veces el CRM es importante, otras veces no, depende, ¿no? Y desde aquí, lo que ha pasado en cuanto al canal online es que ha habido una expansión muy fuerte, ¿no? Esto que os decía el shift digital, la estrategia no es que siga, es que realmente está en un proceso de consolidación. El e-commerce es hoy en día la pata, digamos, más predominante de toda la estrategia digital que tiene la compañía, ¿no? Han tenido hace poco la convención anual y es, digamos, un poco el proyecto de mayor desarrollo e inversión en áreas digitales, ¿no? Con la parte que es más productiva. Y tienen un plan enorme, ¿no? Que han creído, que tiene además ahora 4 patas, ¿no? La pata de negocio, ahora os cuento un poco, estas 4 patas al final la han definido. Fijaros que del 2020 al 21-22 fuimos haciendo todo ese piloto, desarrollo, comparar herramientas, buscar tal, ir creciendo mucho en el canal y al final han llegado ya a hacer un plan estratégico, ¿no? En el que quieren crecer en negocios. Aquí he tenido que tapar, pero negocios que están dentro, fuera, por todos los países, viendo por dónde van a entrar y dónde van a entrar. Tienen todos los requerimientos de negocio establecidos de dónde se quieren ir entre el 22 y el 24, hacia dónde quieren avanzar. Tienen además iniciativas, por ejemplo, estamos lanzando iniciativas de BI, de Analytics, de marketing digital. En una iniciativa de BI como la que veis aquí, pues es convertir un informe que hoy en día es muy ERP y muy e-commerce, en los que se separa un poco en uno ves ventas y en otro ves, pues si un cliente me deja un carrito abandonado, quieren verlo combinado, ¿no? Estamos creando un proyecto para eso, o en marketing digital, que estamos creando iniciativas de marketing en B2B y ellos están ya fichando agentes, analistas de marketing digital. Y también en las personas, que es lo que os decía, ¿no? Tenemos que crear las capacidades internas. Ellos ya han creado una división, han creado gente dentro, pero ahora están ya incluso adquiriendo talento, ¿no? Porque lo que están haciendo es, poco a poco van creciendo, pues ahí lo veis, ¿no? Tienen un Digital Business Analyst, un Digital Marketing Analyst, ya van metiendo gente de toda la compañía que está liderando todas estas iniciativas a nivel global, ¿no? Y además van con sus modelos, este plan de negocio lo fueron estableciendo en modelos, fijaros dónde están, pero están pulverizando estos números. Los que habían establecido al principio van muy por encima, ¿no? Y están quintuplicando para 2024 la cifra que habían pensado, ¿no? De hecho, fijaros un poco los ratios donde van. Lo que fue el primer año que fue un piloto, que la clave era dar atención al usuario, proveerle un canal para darle atención, han seguido creciendo, pero es que este año están ya pensando en el primer quarter, se han ido muy por encima de donde habían pensado, ¿no? Entonces, la pata, digamos, que tienen por delante es un crecimiento masivo. Entonces, un poco para concluir, que creo que se me está yendo el tiempo, 2 minutos más. Lo que os decía, la primera es pasar un poco en las reglas de negocio. Tenéis que pensar en que al final esto tiene que estar basado por y para el negocio, pero hay formas de poder hacerlo para que sea rápido y con un coste moderado en lo que podáis buscar cómo entender con un cliente, cómo entender con vuestro cliente y de vuestra organización, cómo posicionaros en este mercado. El segundo punto, en cuanto a la tecnología, pues tenéis que poder explorar y poder ver seguramente en un ecosistema un poco cambiante que hay, pues qué es lo que puedo utilizar y además va unido a la inversión, ¿no? Por eso decía que nosotros tenemos una opción en la que podemos ofrecer la posibilidad de lanzar un e-commerce de manera muy rápida porque tenemos la posibilidad de hacer una inversión en un piloto
que permite explorar este tipo de soluciones. Como os decía, además los fabricantes, ya con esto concluyo, tienen estrategias muy diferentes, pero es importante entenderlas, ¿no? SAP ha convertido Hybris en esto que llamamos ahora Customer Experience. Es una solución muy potente, integrada. Para mí, desde el punto de vista de B2B, la solución líder del mercado, sin duda. Además, es un acelerador para B2C, no tienes que tener productos distintos y puedes integrarlo incluso con marketplaces, ¿no? Con lo cual, tienes ahí una tecnología que es muy líder y cuando tienes un ERP debajo muy potente, sin duda la que tiene de una manera natural mayor integración. Salesforce, por ejemplo, tiene una estrategia que ha sido distinta. Ha ido adquiriendo productos y tiene un producto o varios en el B2C y varios en el B2B. Ahora está ligando su estrategia futura. Ellos compraron una empresa, antes tenían su B2B, que era el B2B, digamos, de e-commerce de toda la vida. Luego compraron una empresa que se llama CloudCraze y ahora están lanzando un proyecto que se llama B2B Lighting, que está basado en su CRM, ¿no? Entonces, ellos están adquiriendo un modelo CRM en el que al final el CRM es el core y a partir de ahí, como es su producto estrella, pues lanzan hacia un B2B. Yo lo que siempre digo es que nos abstraigamos un poco del marketing de los fabricantes y pensemos dónde está nuestro core de negocio, qué es lo que nosotros necesitamos. Y en base a eso, ahora ya sí, veamos qué tipo de producto podemos experimentar o cuál es el producto que mejor se acopla a nuestra tecnología, a nuestra estrategia. Y no al revés, ¿no? No que vengamos con el marketing que nos hacen los fabricantes y entonces queramos comprar este porque es que es el CRM líder o el otro porque es el B2B líder. Yo creo que fuera de eso, lo que hay es una estrategia que está mucho más orientada al negocio. Pero al final, como veis, en un roadmap rápido puedes acabar lanzando una iniciativa que empezó siendo de cero en el 2020, en medio de la pandemia, en un cliente que jamás había pensado en un e-commerce, a un e-commerce que están pensando que en el año 2024 facture 400 millones de euros en el área de B2B. Eso os demuestra que, y una compañía que jamás había pensado en eso. Entonces, eso demuestra que realmente se puede dar con inversiones muy moderadas, paso a paso, se puede entrar en una estrategia que además te permita expandirte hacia otros lados o a otras áreas, como puedan ser pues, negocios de B2C combinados con marketplaces o cualquier otra estrategia que es de todo tu cliente digital. Y hasta aquí que me pasa un poco de tiempo. No sé si tenéis alguna duda, preguntas, algo en los que os pueda ayudar. Candela, yo creo que si no hay dudas. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias, Emilio. A vosotros. Voy a cerrar aquí el compartir. Candela, esta presentación entonces os la mandaré para que se pueda distribuir, ¿verdad? Vale, genial. Sí, se está grabando también, se subirá igualmente. Fenomenal, muy bien. Pues Vale. nada, muchísimas gracias a todos. Disculpad que me he pasado 5 minutos y que tengáis muy buen día. Igualmente, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Adiós.